La doctora Solís es asesora legal de propiedad intelectual de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Silvia trabaja para la Oficina de la Agregada de Propiedad Intelectual basada en Lima, pero con cobertura de los 4 países andinos y Chile. Ella ha sido directora de la Dirección de Patentes y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, y ha sido miembro del Consejo Consultivo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, hasta el año 2016. Bienvenida, Silvia, es un gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Adelante, por favor, con tu presentación. Perfecto. Es muy importante, como decía Medalit, para nosotros como Oficina de la Agregada de Propiedad Intelectual, cubriendo justamente los países andinos y Chile, poder contar con ustedes esta mañana, porque esta es una lucha que, como bien decía Gonzalo, y lo vamos a ver un poquito a lo largo de mi presentación, es una lucha que funciona mejor si se hace de manera conjunta, funciona mejor si se trabaja entre autoridades, pero además entre países, y sobre todo entre países cercanos, como es el caso de Ecuador y Perú, que tenemos realidades no solo en este tema, sino en muchos otros temas muy similares. Bueno, ¿por qué es necesaria la observancia de la propiedad intelectual? Hace un minuto les decía que para nosotros el poder estar presentes de la mano con las autoridades nacionales, tanto de Perú como Ecuador en este caso, es sumamente relevante porque estamos viviendo en el siglo, en la época de la economía del conocimiento. Y la propiedad intelectual es la herramienta más importante para proteger los diferentes productos y servicios que se van desarrollando a partir de este conocimiento. Aquí donde corresponde a las diferentes autoridades de los países actuar, porque los derechos no valen nada por el mero registro. Los derechos encuentran un valor en el momento en que los podemos defender. Nosotros podemos, como titulares de derechos, exigirle a nuestras autoridades que defiendan lo que hemos registrado y ustedes como autoridades darle cabida a este espacio de protección. Medalit mencionaba hace un minuto que nosotros desde la Oficina de la Agregada de los Estados Unidos cubrimos 5 países: Perú, Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia. Y todos los temas que analizamos estrictamente son los temas vinculados con propiedad intelectual, única y exclusivamente. Entonces son los temas de derechos de autor, los temas vinculados a patentes en sus diferentes modalidades, patentes de invención, de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, registros de derechos de autor también en sus diferentes modalidades, y también monitoreamos muy de cerca lo que pasa con la protección de los secretos empresariales o secretos comerciales, como se les llamaba antes. Y vayamos un poco al tema de esta exposición, que es analizar por qué se da el fenómeno de la falsificación y la piratería. Y más allá de por qué, ¿quiénes están alrededor de este fenómeno? La gente que se beneficia es la que está involucrada en el crimen organizado. Hay diferentes pruebas random aleatorias que demuestran que la falsificación es una amenaza no solo para la economía de la información a nivel mundial, sino también para la seguridad pública y la seguridad nacional. Las bandas criminales y el crimen organizado se dedican a la falsificación y a la piratería porque les resultan crímenes más atractivos, les resultan actividades menos perseguidas, se sienten menos vulnerables y, por supuesto, ganan muchísimo dinero alrededor de ellos. Entonces, de nosotros depende, de todas las autoridades que estamos involucradas en este tema, de los actores del sector privado, que son los titulares de derecho, y por supuesto, de las firmas de abogados que se encargan de linkear, de vincular a estos dos actores, de todos nosotros depende que le demostremos a estos criminales que la propiedad intelectual no es un crimen que deba ser atractivo para ellos, no es un crimen al que ellos puedan recurrir alegremente para poder ganar dinero de manera menos compleja y más accesible. Según se ha establecido en diferentes informes internacionales, los crímenes organizados transnacionales y las entidades vinculadas al terrorismo se han beneficiado o relacionado de alguna u otra forma en una compleja red financiera respaldada por diferentes actividades delictivas, incluyendo especialmente el comercio ilícito de productos falsificados.
Por ejemplo, las Fuerzas Revolucionarias Colombianas, más conocidas como las FARC, al parecer, para ellos era más simple ganar dinero, recolectar fondos para sus actividades, que ya sabemos cuáles eran, ¿no? Cuáles son delincuenciales posteriores, vendiendo discos pirata. Los beneficios se utilizan o se vienen utilizando en estas modalidades para apoyar otras actividades delictivas, ¿no? Narcotráfico, secuestro, soborno, extorsión, tratas de personas e incluso prostitución y terrorismo. En una evaluación de riesgos del financiamiento del terrorismo realizada por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos en el año 2015, se sabe que uno de cada 4 casos de financiamiento de terrorismo se le atribuye a este tipo de actividades criminales. Este es un ejemplo de un caso real. Vamos a ver 2 ejemplos, uno de Ecuador y uno de Perú. Este es el caso Medivesa, que muchos de ustedes deben conocer muy bien, donde se incautaron 18 toneladas de medicamentos en el Ecuador. Esto ocurrió en julio del 2017 con un operativo llamado Fármaco 4, donde se actuó de manera ejemplar de forma conjunta. La Policía Nacional, el Poder Judicial, la Fiscalía, aduanas, delitos fiscales, entre todos realizaron este gran operativo donde, como repito, se incautaron 18 toneladas de medicamentos falsificados que estaban siendo distribuidos y comercializados, ojo con esto, a través de farmacias, entiéndase, estaban ingresando a la cadena de abastecimiento formal y otros productos de venta en diferentes provincias del Ecuador. No era una actividad que solo se daba en Quito ni en Guayaquil, era una actividad que corría, digamos, por todo el Ecuador. Se supo que hubieron actividades de este tipo en Azuay, El Oro, Morona Santiago, Loja, Cañar, entre otros. El caso Medivesa es un caso de falsificación de medicamentos probablemente más reconocido y más sonado en el Ecuador en los últimos tiempos. Y debo decir que no solo en el Ecuador, sino probablemente en toda América Latina. Afortunadamente se sabe ahora que estos criminales están sufriendo una pena efectiva de carcelería, corríjanme si es que esto ha cambiado, espero que no, y que esta pena fue confirmada por los tribunales ecuatorianos. Este fue un caso en el Perú, un caso muy triste que se vivió en junio del 2017. Hubo un claro ejemplo de que estos tipos de organizaciones que se benefician de la falsificación no se centran ni tienen ningún problema en involucrar otro tipo de delitos o incluso arriesgar vidas humanas. 2 jóvenes fueron encerrados en una habitación en un mercado limeño llamado Las Malvinas para poder cambiar o agregar stickers vinculados a una marca específica, que obviamente no tenían nada que ver con el origen de estos fluorescentes, de estos focos que vemos en la imagen. Desafortunadamente, estos 2 jóvenes, como ya lo he dicho antes, fueron encerrados en esa habitación y al ser encerrados se produjo un incendio que terminó significando en la muerte de estos jóvenes. Entonces, está claro que estas personas vinculadas a los crímenes de propiedad intelectual están involucradas en otra serie de acciones delictivas. Muchas veces confluyen delitos de diferente índole, hay concursos de delitos, los fiscales aquí juegan un rol importantísimo y la policía también al poder hacer las pesquisas y darles la información que necesitan para armar el caso, que muchas veces son casos de concurrencia de delitos. Uno de los delitos, el móvil o el principal, no se sabe, es la propiedad intelectual, pero confluyen otros tantos y eso permite construir casos más sólidos para poder recurrir a penas efectivas más fuertes, más considerables, ¿no es cierto?, que puedan demostrar, como decíamos al inicio, que estos delitos no pagan porque van a terminar en la cárcel. Estos son algunos ejemplos que también se sabe que estuvieron vinculados a la realización de delitos de falsificación. El primero de los dibujos, de las fotografías, corresponde a una actividad que se realizaba para subvencionar los conflictos en Siria. Se convirtieron estos delincuentes en el mayor proveedor de fenitilina, que es comercializada a nivel internacional con el nombre de Captagon.
Claro, reemplazaban la fenitilina por algún otro insumo de dudosa calidad seguramente, y con esto que conseguían una altísima rentabilidad para poder luego perpetrar sus actos delictivos que todos conocemos. Los fabricantes podían fácilmente recaudar más o menos entre 300 y 400 millones de dólares con esta actividad. La siguiente fotografía hace referencia a una actividad que financió, que se supo después de la realización de estas actividades delictivas, financió el ataque de París en el año 2015, en enero del 2015. Después de hacer todas las investigaciones y de detener a una de las personas que estuvo involucrada en este ataque en París, se supo fehacientemente que él venía 2 años atrás comercializando con otro grupo grande de delincuentes zapatillas falsificadas de la marca Nike, ¿no? Hasta ahí llegaron las pesquisas, es la información que tenemos, y estas zapatillas obviamente venían, eran falsificaciones que venían de la China. ¿Qué daños causa la falsificación a países como los nuestros, a países como el Ecuador y como Perú? Vamos a mirar un poco de números en la siguiente diapositiva. La magnitud de este problema es una magnitud mundial. Este es un problema global. No es que los latinoamericanos seamos perfectos, pero debo decir que en este tema estamos muy arriba en los rankings, pero no somos los únicos, ¿no? La falsificación es un problema global. Se sabe que el 3.3% del comercio mundial, que más o menos equivalía a 509 billones de dólares en el año 2016, era el monto aproximado de productos o de ganancias adquiridas por la venta de productos falsificados y pirateados. Entonces, estamos hablando de una cantidad considerablemente alta. Pero traigamos este número a una perspectiva más aterrizada en nuestros países. Estos 509 billones de dólares son más que 5 veces el PBI de Ecuador en el año 2016 y más que 2 veces el PBI de Perú en el mismo año. Eso quiere decir que con las ganancias obtenidas por estas actividades de falsificación y de piratería, podemos estar hablando que nuestros PBIs, nuestros Productos Brutos Internos, que además, por razón de la pandemia, en este momento sabemos que están cayendo, ¿no?, desmedidamente, pero miren cuán grande es el monto del que hablamos comercialmente cuando tenemos que preocuparnos de temas de falsificación. No es un delito menor, no es de cuantía menor. Sus resultados y sus consecuencias no son menores. Pasan temas diferentes que vamos a ver a continuación. Algunas estadísticas mundiales, ¿no? La comercialización mundial de medicamentos falsificados en este año también alrededor de 800 y 900 billones de dólares. Pero ¿por qué es importante hacer cumplir las leyes de propiedad intelectual? Sobre todo porque hay víctimas personales. Como decía Adriana y Gonzalo lo mencionaba también al inicio, no podemos pensar en estos delitos como delitos que dañan los bolsillos de las grandes, medianas, pequeñas empresas. Por supuesto que lo hacen, pero adicionalmente tenemos que pensar que el mayor perjudicado es aquel usuario final de estos productos. Aquí les voy a mencionar algunos de los daños más tangibles, ¿no?, que podemos vivir. El daño financiero, porque obviamente no se traen ingresos tributarios para nuestros países si es que estamos rodeados de comercio falsificado o adulterado. Esta gente no paga impuestos, esta gente no está dentro de las cadenas formales de abastecimiento. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos que preocuparnos también, porque no solo en nuestra esfera de actividad como gobierno, como funcionarios de gobierno, sino en nuestra esfera de ciudadanos, de consumidores, porque al final somos nosotros los que dejamos de percibir, las arcas fiscales de nuestros países dejan de percibir impuestos porque obviamente esta gente jamás lo va a hacer. Hay un daño económico y de seguridad de información. Y señores, yo creo que
esta pandemia, este momento tan crítico que nos está tocando vivir en el mundo, nos llena de dolor, nos llena de preocupación. Seguramente muchos de nosotros vivimos angustiados, pero yo creo que es un excelente momento para mirar las cosas desde un ángulo distinto. Y ese ángulo distinto tiene mucho que ver con esta diapositiva, porque no me pueden decir que en este momento ustedes, dentro de sus organizaciones, dentro de sus oficinas, en su vida misma, no están apreciando mucho más la importancia de las comunicaciones virtuales, la importancia de tener nuestra información segura, porque estamos más expuestos a este mundo virtual. ¿Y qué creen? Cuando compramos un software pirata, cuando instalamos un app que no es garantizado por una marca de confianza, estamos vulnerando nuestra propia seguridad. Estamos poniendo en riesgo o sea, estamos dejando muy abierta la puerta para sufrir un ataque cibernético. Entonces, este es un daño que yo creo que también esta pandemia nos va a permitir cuantificar de una manera más importante, ¿no? El daño económico, la protección a la propiedad intelectual es necesaria para proteger el crecimiento económico. Lo decía al inicio cuando les mencioné el tema de la economía del conocimiento. Hace muchas décadas atrás seguramente podíamos hablar de que nuestra economía estaba fundada en la creación de máquinas, de productos. Ahora estamos hablando de una economía que está basada en lo que uno sabe y en lo que uno proyecta, en lo que crea, en el cambio. Eso es lo que se conoce como economía del conocimiento. Y la herramienta esencial para proteger este tipo de desarrollos es la propiedad intelectual. Entonces, no la podemos dejar desarmada, la tenemos que cubrir, la tenemos que reforzar para que sea realmente una herramienta válida, ¿no? Y dentro de este tema del daño económico, claro está que se impide el desarrollo de nuevos negocios. ¿Cómo podríamos pedirle al creador de Nike hace muchos años o al creador de Under Armour que inicien una startup o que inicien un nuevo negocio como lo iniciaron en su momento? Porque ustedes creen que estos negocios empezaron siendo como son. No es verdad. Empezaron con una investigación personalísima hecha en la cochera de una casa, como muchos de los innovadores o de las personas emprendedoras de nuestros países. Pero esta gente, en el transcurso del tiempo, encontró un soporte muy importante para seguir creando e invirtiendo en el crecimiento de su negocio. ¿Y saben cómo se llama ese soporte? Propiedad intelectual. La propiedad intelectual les dio la herramienta para sentirse seguros, para poder seguir en este camino de emprendedurismo. Entonces, yo siempre me pongo a pensar y trato de imaginar si un modelo de negocios como Netflix podría haber sido una creación en nuestros países. ¿Y saben qué? ¿Quieren que les diga algo? Medalí decía al inicio, yo he trabajado muchos años en la Oficina de Patentes del Perú. Ustedes no se imaginan la cantidad de inventos que desarrollan nuestros connacionales. Es sumamente gratificante conocer cómo hay creatividad, hay ingenio, hay capacidad, muchísima inteligencia y sobre todo, dicen que de los grandes retos salen las mejores soluciones. Bueno, tenemos todos los retos en nuestros países. Entonces, generemos este espacio de protección fuerte para que toda esa creatividad pueda sentirse sostenida y soportada por un ambiente de protección de propiedad intelectual sólido. El daño al consumidor y al público, no cabe duda, ¿no? Los consumidores podrían terminar ingiriendo o utilizando productos que no solo no los curen, sino que les dañe la salud. Se sabe por una data real que, por ejemplo, en el Perú, hace 10 años, de cada 5 personas que compraban un fármaco, una de ellas compraba siempre un fármaco adulterado. Y digamos que en estudios posteriores, entre el año 2010 y 2015, se supo que ese número pasó de ser 1 a ser 3. Es decir, de cada 5, 3 personas compraban fármacos adulterados, poniendo en riesgo su vida y su salud.
Este es un ejemplo muy claro de lo que significa el trabajo en equipo, lo que significa el trabajo transnacional, ¿no? Fueron medicamentos falsos que se encontraron en estas incautaciones, en estos operativos. Eran medicamentos para cáncer, medicamentos para diabetes, medicamentos antiinflamatorios, de muchos tipos, de diferentes tipos. Esos operativos se llamaron Pangea 11 y fueron liderados por Interpol. Participaron 116 países dando información, haciendo seguimiento, haciendo una tarea de investigación muy fuerte, muy importante, y finalmente se llegaron a 859 detenciones en todo el mundo, producto de estos operativos. Aquí participaron el Ecuador, Perú y los Estados Unidos. Los tres países estuvieron involucrados. Alrededor de 14 millones de dólares en productos falsificados o presuntamente falsificados se incautaron en estos operativos. Entonces, sin duda, el trabajo en equipo, el trabajo conjunto, coordinado y transfronterizo funciona muy bien para lidiar contra estos crímenes. Un jarabe para tos para niños, 365 niños murieron. Solamente por haberlo consumido, por no tener información de que eran productos falsificados, porque, señores, se estaba vendiendo incluso en la red de asistencia social formal. Se estaba entregando, perdón, no vendiendo. Entonces, y esto ocurrió en Panamá, si no mal recuerdo, hace algunos años. Hay una película que la agregada de propiedad intelectual Ann Chaitovitz, con la que trabajo, siempre recomienda ver, que es muy dura, pero es muy cierta y te encuadra dentro de todas estas situaciones, que se llama Ilícito. En inglés, después de la palabra ilícito, viene una frase que es The Dark Trade. Está en National Geographic, es una serie de National Geographic y se la pueden descargar, por lo que sé, de Netflix. Un documental que refleja muchos de estos ejemplos. O el caso de los chalecos falsificados. La falsificación en realidad era del sello de seguridad de calidad que tienen los productos como estos chalecos. Si falsificas un sello de calidad, tú no puedes garantizar de que el chaleco tenga las condiciones y las características que debe tener para salvar las vidas. Y aquí se vieron involucradas vidas de personas de gobierno, porque estos chalecos se compran también para poder ser utilizados por las fuerzas policiales, por las fuerzas armadas, por la gente que hace salvataje marino, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, hay ejemplos por todos lados. Y un último ejemplo, cosméticos falsificados. Yo les decía que este era un problema global. Estos fueron operativos que se realizaron en los Estados Unidos, ¿ok? En Los Ángeles, en donde se incautaron productos falsificados de las marcas MAC, Naked, Anastasia, Too Faced, Kylie. Y desafortunadamente se encontraron dentro de estos productos restos de material fecal. Son productos que en este caso no se ingieren, pero que se ponen en nuestra piel y por ende hay un nivel de absorción de estos productos. Así es que es muy importante que veamos cuán afectados podemos vernos con este tipo de actividades criminales. ¿Y cómo se puede combatir a la falsificación? Vamos a ver en las siguientes 4 diapositivas algunas cosas que me gusta resaltar. Las acciones de oficio. Con las acciones de oficio se logra una mayor eficacia en la falsificación y confiscación de productos piratas falsificados, ¿no? Y falsificados. Sin duda, la propiedad intelectual, como decíamos al inicio, tiene una serie de actores involucrados dentro de su creación, su registro, pero también su protección. Y capaz en esta última etapa es donde se ve mejor reflejada una acción conjunta. Cuando yo menciono las acciones de oficio, siempre resalto que son muy eficientes porque las autoridades tienen en su poder realizarlas, tienen en su poder recibir la noticia, ¿no? Lo que se conoce como la noticia criminis, y poder actuar. Y actuar no solo en beneficio
de una marca o de un titular de derecho, sino actuar de una manera más amplia. Por ejemplo, en un operativo. Situación que capaz no ocurre cuando estamos frente a un caso de instancia de parte. Sin embargo, no cabe duda que cuando estamos frente a un caso de instancia de parte, las autoridades reciben información muy valiosa por parte de los titulares de derecho y de sus agentes de propiedad intelectual para también poder armar casos estratégicos y muy sólidos. Así es que un poco miremos ambas caras de la moneda. Penas efectivas. Sin duda alguna, lo que toca hacer es demostrarles a estos señores que los crímenes de propiedad intelectual son importantes, son perseguidos y que van a traer consecuencias reales de encarcelamiento si es el caso, ¿no? Entonces, no dejemos este halo de creencia de que son crímenes menores, de que son crímenes irrelevantes. Hablábamos con Gonzalo Luzuriaga hace poco y él me decía, Silvia, es increíble cómo hemos avanzado en Ecuador, cómo nuestras autoridades están tan comprometidas, pero también, claro, muchas veces confluyen otro tipo de actividades, otro tipo de delitos, más ahora que estamos en este momento complejo, tan complejo para nuestros países, y terminan a veces dejando un poco rezagadas o relegadas las acciones de propiedad intelectual. Entonces, conviene que siempre estén en el foco, en el foco de nuestra intención de combatir. Y está. Dos temas más y finales, ¿no? Debemos intentar, bajo todos los términos, promover y publicar los resultados de las acciones contra la propiedad intelectual. Ustedes no se imaginan cuántas veces yo he tratado de encontrar información para poder reflejar todo lo que las autoridades peruanas y las autoridades ecuatorianas hacen en temas de propiedad intelectual y cuán complejo me resulta porque no encontramos información actualizada, sobre todo en sus portales, en sus páginas web. ¿Y por qué es importante hacerlo? ¿Para que Silvia lo encuentre? No. Es importante hacerlo para que todos lo veamos. Es importante hacerlo para que el ciudadano sepa cómo actúan sus autoridades. Es importante hacerlo para que los criminales sepan que en la página web de la policía, de la fiscalía, del Poder Judicial, se están publicando los casos en donde realmente se están aplicando penas efectivas, que se están realizando muchas incautaciones, que se van a quedar sin esos productos, que se den cuenta que esto no paga. Por eso es importante la publicidad. Por último, pero yo creo que es lo más importante, en la última diapositiva, la coordinación y la comunicación entre los diferentes agentes involucrados en la persecución de estos crímenes. Y acá tengo una última diapositiva. La tomé de unas presentaciones que hace Ann Chaitovitz, es la agregada de propiedad intelectual. Ella dice, ¿no? Para que un sistema legal sea eficaz, no puede haber un eslabón débil, porque los delincuentes lo explotarán al máximo, como cuando el agua encuentra el hueco en la pared. Eso significa que no podemos decir que vamos a procesar a alguien que roba un auto, pero no vamos a procesar a alguien que falsifica medicamentos o que roba programas informáticos. El robo debe ser tratado como lo que es, robo, sin interesar el tipo de productos o de servicios que estén detrás de esa actividad.